Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por las pantallas de Canal 30 Loncomilla, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede participar con nosotros habitualmente en este horario entre las 4 y las 5 a través del 73-256-1630, que es nuestro teléfono, 73-256-1630. También puede plantear sus temas y, por cierto, hacer llegar aquellos aspectos que pueden ser de inquietud ciudadana a nuestro WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en facebook.com/Canal 30 Oficial y, por cierto, en la www.canal30.cl. Gracias por estar con nosotros diariamente entre las 16 y las 17 horas. El 30 te ayuda aquí en el canal de la gente. Hay una circular que recientemente se implementó y que en términos técnicos ha sido denominada la 419, pero a grosso modo y revisando un poco la literatura, ¿qué significa? Modifica requisitos mínimos de verificación en la entrega de medicamentos, insumos y ayuda técnica garantizada. Esto fue proporcionado recientemente por la Superintendencia de Salud, que entregó un nuevo dictamen, una nueva instrucción para el despacho de medicamentos e insumos dentro de la categoría GES. Para ello debe existir un registro de los medicamentos despachados y entregados de manera conforme. Por eso se pedirá a todas aquellas personas que retiren medicamentos desde un centro de atención médica, en este caso un hospital como el de San Javier, que firmen una copia de la receta médica, y si una tercera persona despacha sus medicamentos, debe traer una copia de su cédula de identidad o un poder simple del paciente. Pero ¿qué es lo que pretende esta circular 419? Vamos a conocer mayores antecedentes respecto del contexto general y su aplicación, a objeto de orientar de la mejor manera posible a nuestras y nuestros televidentes. Muchos que son adultos mayores, muchos que se encuentran con movilidad reducida y personas de la comunidad que quizás nunca se han atendido en un hospital. Las gestiones las hacen directamente en un CESFAM, en un centro de especialidades médicas privado, y desconocen cómo funciona el servicio público. Por ello queremos agradecer el tiempo y la gentileza que se ha dado para acompañarnos aquí en el estudio a Rosario Álvarez, quien es químico farmacéutico del Hospital de la Comuna de San Javier, doctor Abel Fuente Alba. Rosario, gracias por venir. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien. Gracias por estar con nosotros. Puede parecer un poco engorroso hablar de una circular que tiene una denominación numérica, claro, la 419, pero ¿qué significa y cómo funcionaba antes el mecanismo hasta la aplicación de esta nueva normativa, este nuevo instructivo que fue emanado recientemente por la Superintendencia de Salud? Bueno, lo que busca esta circular es que si en algún momento nos vienen a fiscalizar a la farmacia, podamos constatar de que los medicamentos e insumos GES realmente fueron entregados a los pacientes. Eso es lo que busca la circular, asegurarse de que los pacientes están recibiendo su atención y sus medicamentos como corresponde. Pacientes siempre y cuando se atiendan por GES. Por GES, medicamentos GES. En este momento se lo estamos haciendo firmar, cuando un paciente se acerca a ventanilla, va con su carnet de control, le explicamos que estamos implementando esta nueva circular y les hacemos firmar de recibir conforme una copia de su receta médica. Por lo que le pedimos a la población un poquito más de paciencia, porque nos estamos demorando un poquito más en la atención por paciente, porque ya significa hacer un paso más, que es imprimir la receta, y que nuestros pacientes, que la gran mayoría son adultos mayores, tienen que firmar la recepción conforme del medicamento. ¿Y por qué se hace esta modificación? Para comprobar que los medicamentos realmente fueron entregados, porque nosotros podemos decir, sí, le entregamos los medicamentos a todos los pacientes, no nos faltó nada, estamos súper bien, pero a lo mejor quizás sí nos faltó entregar algo, sí se nos pasó una receta o algún medicamento, y con esta recepción conforme nosotros podemos comprobar ante la Superintendencia de Salud que los medicamentos e insumos fueron entregados de manera conforme por el paciente. Y si es que no llegase a venir el paciente, porque tenemos una gran cantidad de pacientes adultos mayores, nosotros les estamos ahora informando, porque estamos en marcha blanca, porque recién la implementamos hace 2 o 3 semanas nuestra circular, una fotocopia del carnet, lo estamos corcheteando en su carnet de control, cosa que venga algún familiar, algún vecino, porque a veces
hay comunidades que se organizan y, por ejemplo, del campo viene solo una vecina y viene a retirarle medicamento a 2 o 3 abuelitos. Correcto. Porque nosotros somos una zona rural, tenemos una alta población de adultos mayores, entonces de esta manera también le vamos a seguir garantizando los medicamentos a nuestros pacientes adultos mayores. Para ir entendiéndolo, Rosario, como una acción de optimización y transparencia. Claro, claro, porque así si alguien viene y dice, ¿sabe qué? Yo vine a retirar medicamentos este día y me faltó algo, nosotros tenemos todos estos documentos archivados y podemos ver efectivamente qué medicamento llevó y quién vino a retirarlo si es que no vino el paciente, porque queda registrada la persona que lo retiró. ¿Cómo funcionaba antes el sistema? Antes venía el paciente o algún familiar con el carnet de control del hospital, pero no les pedíamos un registro, una firma de quién era el que retiraba el medicamento. O sea, todo esto quedaba en manos de la buena fe, por decirlo Claro, así. con los medicamentos que siempre se ha pedido firmar que reciba conformes, atrás son los medicamentos controlados, como por ejemplo el clonazepam o benzodiazepina, esos medicamentos siempre, que es los que más tenemos problemas en realidad, siempre se ha firmado quién es el que retira. Ese medicamento ya se estaba haciendo así y ahora es para todos los medicamentos asegurarnos que el medicamento va a llegar a la persona correcta, quién se los llevó y que se entregó la totalidad de los medicamentos indicados por el médico. Rosario, y en virtud de su experiencia profesional, ¿cómo destaca también esta modificación del articulado? El hecho de que la Superintendencia de Salud haya instruido una circular que busque ponerle coto quizá a una eventual irregularidad que pasada tal vez de forma muy solapada, ya que lo decíamos recién, uno apela a la buena fe en este tipo de situaciones, sin embargo hay algunos medicamentos que pueden tener algún tipo de contraindicación o algún uso que quizás no sea el adecuado para una persona que no lo requiera y que eventualmente puede estar trayendo otro tipo de consecuencias. ¿Cómo visualiza usted este cambio? Claro, con asegurarnos de que qué persona se llevó el medicamento, nosotros podemos hacer cierto rastreo si es que el medicamento no llegó al paciente que debía llegar, podemos llamarlo, ir a buscarlo al domicilio que corresponda, podemos hacer ese seguimiento. Eso es una ayuda, eso casi no pasa. Claro. En realidad todos apelamos a la buena fe de que si alguien va a venir a hacer la fila para venir al hospital o al CESFAM, porque esto no es solo para nosotros en el hospital, esto también va a ser para el ámbito privado, porque hay muchos pacientes que retiran medicamentos GES en farmacias privadas de cadena, ellos también deben firmar conforme de que les tienen que tener sus medicamentos GES también. Correcto. Entonces eso nos va a asegurar que se estén cumpliendo las garantías GES y va a ser una herramienta más para la población de asegurar de que sus garantías GES se cumplan en todas, tanto en el ámbito público como privado. Entendiendo que el medicamento es para un uso clínico y no que se convierta en un estupefaciente. Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el número de pacientes, si pudiésemos, no sé si dar una cifra, pero sí quizá catalogarlo desde el número de movimiento? ¿Es importante, significativo el número de pacientes GES que va a la ventanilla y que retira sus medicamentos de acuerdo a la instrucción que entrega un especialista del recinto asistencial? Sí, casi todas las patologías que atendemos en el hospital y en APS también son GES, la gran mayoría. Por eso le estamos pidiendo firmar a todos los pacientes para que en realidad así es más rápido la atención porque ya el proceso se estandariza y se pide a todos los pacientes firmar, pero es básicamente para los pacientes GES, pero lo estamos haciendo para todos. Correcto. Para que todos tengan garantía de qué se les está entregando, a quién se les están entregando y cómo se les están entregando sus medicamentos. Una nueva normativa que entró hace muy poco en vigencia. Sí, sí. Y nos aseguramos de que todos tengan sus medicamentos y que los puedan utilizar de la manera correcta, se les explica cómo se los tienen que tomar. Entonces, por eso le pedimos un poquito más de paciencia a nuestra población, porque entregar medicamentos parece fácil, pero tenemos que asegurarnos que sea para el paciente correcto, la dosis correcta, la forma correcta, los 5 correctos. Claro, y así poder llevar un control sobre lo mismo y estar monitoreando también el estado de progreso del paciente, las necesidades de seguir requiriendo ese medicamento u otro, de acuerdo también a la instrucción del especialista. Claro, porque cuando uno está en ventanilla atendiendo a los pacientes, uno se va dando cuenta, te dicen, no quiero llevar este medicamento porque me queda. Y ahí uno empieza a hacer la educación de por qué le está quedando este medicamento, si el doctor se le indicó que se lo tenía que tomar de esta forma. Y uno conversa con los pacientes de la ventanilla, porque a veces la gente reclama de que por qué nos demoramos tanto en atender a un abuelito, por ejemplo. Pero hay que explicarle, hay que asegurarse de que todos entiendan bien su indicación y se vayan con sus medicamentos y
usen de la manera correcta. Claro, porque hay mucho de la cultura popular, por ejemplo, yo conozco mi cuerpo, yo sé cuando me empiezo a sentir mejor, y si tiene que consumir un medicamento, por ejemplo, 1 cada 8 horas por 2 semanas, si la persona se lo toma por 1 semana, le va a quedar algún remanente, pero eso puede afectar el tratamiento. Claro, claro, no, eso es uso racional de medicamentos. Nosotros tenemos que usar los medicamentos que son indicados por el profesional competente. Muchas veces la vecina le dijo, o el amigo le dice, no, ¿sabes qué? Te tómate esto porque te va a hacer bien. Pero si tengo dudas, está en las farmacias, en todas las farmacias tiene que haber un químico farmacéutico que le puede solucionar sus dudas con los medicamentos, tanto en la farmacia privada como pública. Si usted tiene duda de cómo tomar su medicamento, para qué sirve, para qué se lo indicaron, hay que preguntar. Para eso estamos nosotros los químicos farmacéuticos en farmacia, para resolver todas esas dudas. La famosa posología del medicamento. Porque a veces los pacientes dicen, ay, que el doctor me dio esto, pero no me explicó o no entendió, porque le da más susto preguntarle al doctor, le da como vergüenza. Claro. Pero lo importante es que el paciente, cuando retira un medicamento en cualquier parte, sepa para qué es y por qué se lo están dando. O sea, en el fondo, esta nueva circular, la 419, primero va a permitir regular y monitorear el consumo del medicamento indicado por un especialista, y por otro, y tal vez lo más importante, pese a una cuestión intrínseca de la cultura chilena, de saber que las personas deben usar ese medicamento por el tiempo que ha sido estimado. Claro. O sea, en este sentido también es un mecanismo de control, cultura y educación de la salud de las personas. Claro, y es un trabajo que vamos haciendo todos los días al despachar medicamentos, todos los profesionales que estamos ahí. ¿Cómo está respondiendo el paciente? Bien, hemos tenido buena respuesta de los pacientes. Nosotros, por suerte, en el hospital tenemos un tiempo de espera que no es tan largo, comparado con otros establecimientos, así que hemos podido explicarles a cada uno por qué estamos haciendo esto, para qué es, y lo han tomado de muy buena manera los pacientes, así que estamos felices por ese lado. Ellos entienden que estamos explicando qué medicamento lleva, para qué es, y que si lo lleva conforme, yo dice sí, estoy conforme. Bueno, considerando de que hubo algunas modificaciones recientemente, el copago cero de FONASA, debo suponer que un mayor número de personas que están concurriendo al hospital en busca de una solución médica para su patología. En este sentido, ¿usted percibe también un aumento en la demanda de personas que están llegando a los centros asistenciales y que eventualmente requieren de un medicamento, y por consecuencia se debe aplicar esta circular para tratar de ordenar un poco ese panorama? Puede ser por eso también. Yeah. Claro, hemos obtenido un aumento de flujo de pacientes, pero en realidad en el hospital los pacientes llegan por derivación. Okay. Entonces no es tanta la demanda espontánea que tenemos de pacientes, pero siempre se necesitan más especialistas y atender a los pacientes. ¿Entiéndese derivación desde la APS? Desde la APS al hospital, sí, claro. Porque en el hospital atienden más especialistas, entonces todos esos médicos deben ser derivados desde el CESFAM, APS, hacia el hospital. APS, entiéndase, atención primaria de salud, que sí. Es el CESFAM, la posta rural, el famoso consultorio, el poli, como se le conocía, y que ahora ha cambiado su denominación, y dependiendo también de las complicaciones, la gravedad o la profundidad de la afección o patología del o la paciente, debe ser derivado o derivada a la atención de un profesional mucho más acabado, por decirlo así, y que en este caso se puede encontrar en el hospital. ¿Cómo destaca usted la importancia de esta modificación en todos los aspectos? Bueno, para resumir, es en que el paciente reciba conforme lo que se le indicó, que sea el medicamento correcto para el paciente correcto, que sea su medicamento, revisarlos, darnos el tiempo de revisar, porque revisar en ventanilla qué es lo que está llevando es muy importante, que el paciente se vaya seguro con lo que se llevó. Evitar errores. Evitar errores, sí. No digo que haya sucedido en el Hospital de San Javier, pero eventualmente ocurría que, por ejemplo, un paciente iba por un medicamento, recibía otro, o le tenían que dar X medicamento y se llevaba medicamento Y porque él consideraba que ese medicamento iba a ser mejor que el otro. No, pero por ejemplo que, no sé, se le haya indicado 1 cada 8 horas por 30 días, esos son 90 comprimidos, y al momento de despacharle quizás se le despacharon 80. Ok. O como la agilidad del proceso, o que en vez de, no sé, de uno que era de 500 miligramos se le despachó uno de 100. Entonces todo eso, al hacer la revisión,
porque al momento de despachar el medicamento, la TENS de ventanilla, una digita la receta y una segunda pasa el medicamento. Ya son 2 revisiones. La Correcto. persona que lo saca de la gaveta a la persona que se lo entrega al paciente son 2, y el paciente cuando lo recibe sería la tercera revisión. Claro. Entonces ya pasamos 3 revisiones y nos aseguramos que el medicamento efectivamente es el correcto, porque somos todos humanos y a veces los medicamentos vienen muy parecidos. Sí, claro. Los blisters plateados o las cajitas son muy parecidas, entonces existe la posibilidad en cualquier lado de que exista un error. O que, por ejemplo, a mí me daban un medicamento de tal laboratorio que tenía cierto rotulado, pero ahora resulta que recibo el mismo medicamento, pero de otro laboratorio con otro rotulado, que es una cuestión estética, Sí. pero que también muchas veces eso causaba alguna inquietud en el paciente. Claro, sí, porque por ejemplo los pacientes están acostumbrados, no sé, al losartán rojo, y este mes llegó el losartán blanco. Entonces hay que explicarle que el losartán es el mismo medicamento, pero ahora viene en otro laboratorio. Entonces el paciente se va seguro, después de revisarlo, de que es su medicamento correcto. ¿Cuál es el llamado que usted le formularía a los pacientes que concurren habitualmente a la atención sanitaria, tanto al hospital como por supuesto a la atención primaria y a los centros médicos privados? Bueno, exigir sus garantías GES son sus derechos. Nosotros estamos ahí para cumplirlo de la mejor manera posible. Y que nos tengan un poquito de paciencia, porque nos vamos a demorar un poquito más en la atención, porque queremos hacer las cosas de mejor manera para los mismos pacientes. Bueno, estamos hablando de que antes la atención, ¿cuánto demoraba más o menos? Un Bueno, promedio. según no sé, si un despacho de 5 medicamentos podía demorar 3 minutos, ahora quizás nos demoramos 5 minutos. No es tanto. No, no es tanto, pero es que se van juntando. Sí, claro. 5,5 son 10 y ahí la espera puede ser un Fue poquito... un poquito más larga, Claro. pero es para que el paciente se vaya más seguro y garantizando su atención. ¿Cómo destaca también esta modalidad que es mucho más exacta, más precisa, que busca también elevar el método, el nivel de control al momento de que un usuario busque un medicamento y que también ustedes dentro de la propia farmacia del recinto puedan estar observando y mejorando también el estándar de trabajo Claro. objeto de beneficiar al paciente? De todas maneras, porque tenemos que cumplir con la garantía, entonces no nos puede faltar ningún medicamento. Si es que Senabast, porque nosotros trabajamos con Senabast, tenemos que hacer las programaciones. Si es que se atrasa, tenemos que ver la manera de cómo comprar o adquirir el medicamento, aumentar la programación de Senabast. Entonces también es un desafío para nosotros como químicos farmacéuticos de asegurar, sí. Bueno, siempre tratamos de asegurar la atención, los medicamentos, pero a veces se nos escapa de las manos, que Senabast se atrasa un poquito, y eso ya es algo que se escapa a nuestras posibilidades, pero tratamos de ahí de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar el tratamiento siempre al paciente. Claro, marcar un punto a nuestros televidentes. La Central Nacional de Abastecimiento, Senabast, es quizá el principal proveedor de medicamentos del territorio nacional. Sí. Hay algunas farmacias, en su mayoría privadas, que buscan ese abastecimiento a través de otras instancias, directamente con los diferentes laboratorios, Claro. pero Senabast es el proveedor principal. El proveedor principal, y los precios que maneja Senabast son mucho menores a los que tiene que comprarle directamente al laboratorio. Entonces nosotros hacemos una programación anual para los medicamentos, explicándole un poquito a los usuarios. Nosotros, por ejemplo, ahora en enero estamos programando para, bueno, todo el 2023 ya se programó en julio del año pasado. Correcto. Y por ciertas circunstancias, a veces algún doctor prefiere tal medicamento que otro, los consumos van variando y nosotros tenemos 3 meses para ir ajustando eso. Entonces ahora estamos reprogramando abril. Correcto. Entonces todo eso a veces es un poquito más lento, pero siempre estamos trabajando en pos de tener nuestro arsenal completo, lo más actualizado posible, en pos de nuestra población. Eso es un trabajo más interno dentro de la farmacia, quizás los pacientes no saben eso, pero siempre estamos trabajando para tener siempre los medicamentos para ello y tener sus garantías. Claro, pero ¿cómo se graficaría que, por ejemplo, el doctor le recetó medicamento A al paciente, pero el medicamento A no se encuentra disponible en la farmacia de Claro, es que nosotros tenemos... y hay que buscarlo. Claro, nosotros manejamos un arsenal de medicamentos. Ajá. Y el doctor debe dar medicamentos que estén dentro de ese arsenal para garantizar la atención GES del paciente. Correcto. Eso es lo ideal,
que el doctor dé los medicamentos que estén en el arsenal del establecimiento para que el paciente por ningún motivo tenga que salir a comprar el tratamiento afuera. Claro. Eso no debe ocurrir, porque nuestro arsenal y el de varios establecimientos cumple con las necesidades básicas para el paciente. Salvo alguna excepción puntual que tiene que precoordinarse, ¿no? Claro, claro, porque si el doctor quiere agregar algún medicamento al arsenal, él tiene que hacer una solicitud y eso es posible hacerlo. Entonces hay hartas cosas que hacer para evitar que el paciente compre algún medicamento afuera, pero nuestro arsenal de medicamentos es lo suficientemente amplio para cubrir las patologías que se ven en el establecimiento, porque ya están establecidas, entonces claro, con el arsenal que tenemos cumplimos bastante bien. Correcto, y de este modo poder colaborar con el ahorro que implica para un paciente el acceso a un medicamento específico. Sí, sí. Rosario, y en este mismo sentido, estamos hablando de que el mayor número de pacientes que demanda la atención del ámbito químico farmacéutico dentro del Hospital de San Javier son adultos mayores, ¿no? Sí. Luego, ¿cuál es el perfil de los pacientes que vendría más abajo? Si lo pudiésemos categorizar de alguna manera. En el hospital tenemos varias atenciones de especialistas. Tenemos de medicina interna, cardiología, neurólogo, oftalmólogo, que generalmente son más adultos mayores. También tenemos psiquiatría, que ahí ya se ve todas las edades. Tenemos medicina familiar. Traumatología, entre otros, pero los que ven adultos mayores son los primeros que te nombré. Los ya más transversales sería traumatología, psiquiatría, que se me escape. Pero eso es lo que la maternidad, ginecología también. Ginecología, que son las que tienen mayor demanda en este caso, o la demanda más regular en este tipo de circunstancias. Convengamos que en una comuna con características rurales como San Javier es importante, ¿no?, que el arsenal de medicamentos que mantiene la farmacia de este centro asistencial, como asimismo también la atención primaria de salud y algunas farmacias populares o que tienen alguna administración municipal, como ya ha venido siendo la tónica desde hace algunos años en diferentes puntos de la región y del país, constituye también una valiosa alternativa para la atención de salud de los pacientes, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. La farmacia comunitaria, la farmacia popular, es una alternativa maravillosa para los pacientes que necesitan un tratamiento crónico, de manera que se atiende en el ámbito privado o que no está disponible en el arsenal de alguno de los hospitales de la región. Los precios son bastante más bajos que en otras farmacias. Aunque ahora se incluye el convenio con FONASA, el convenio con Senabast, así que se han estado regularizando un poquito los precios y bajando, lo cual es bueno para todos los pacientes en realidad. En promedio, ¿cuánto es lo que paga un paciente por un medicamento? ¿O eso depende mucho de su diagnóstico? Claro, depende mucho de su diagnóstico, porque por ejemplo algún paciente que retire, no sé, anticoagulantes, hay un medicamento que vale sobre los 20.000 pesos, o las gotitas oftálmicas son todas carísimas, entre los 20 y 30.000 pesos, entonces para una persona que tiene una pensión, no sé, de 120.000 pesos, ya gastar 50.000 pesos en medicamentos se le va, ¿cuánto de su pensión? Entonces todas esas alternativas de la ley, el convenio con FONASA o los que venden, las farmacias privadas que venden por Senabast, son toda una alternativa para que los pacientes puedan disminuir su gasto en salud. Correcto, y obtenerlos a la mitad de ese costo, incluso un cuarto del valor comercial. Claro. Siempre cuando un paciente llega, yo le digo cotice. Tenemos varias alternativas aquí, porque en San Javier, por suerte están todas como cerca. Dentro de la misma cuadra puede encontrar distintas farmacias y encontrar distintos precios, así que siempre, dentro de lo posible, cotizar y escoger siempre la alternativa más económica y adecuada para el paciente. Puede parecer obvio, pero pongámonos en este caso. Yo no vivo en San Javier, por consecuencia no soy paciente ni de la APS ni del hospital. ¿Puedo llegar al hospital de San Javier en busca de un medicamento? No. Tiene que atenderse en el establecimiento. Correcto. O sea, tengo que ser un usuario regular, tengo que estar inscrito o en la APS o en el hospital. Claro. Para poder acceder a la... los pacientes que retiran medicamentos en la farmacia consultorio del hospital son pacientes que se vieron en el consultorio. Correcto. Sí. A menos que traiga una derivación.
es que si trae una derivación, lo vio un médico especialista del consultorio. Correcto. Lo tiene que ver primero el médico del hospital para después poder retirar medicamentos en la farmacia. Se lo pregunto porque más de alguna persona puede pensar de que puede asistir a cualquier farmacia en busca del medicamento que necesita y no necesariamente es así. Eso es en el ámbito privado, en las farmacias comerciales de afuera del hospital o del CESFAM, los pacientes pueden comprar sus medicamentos. Incluso en la farmacia popular comunal de aquí, el paciente tiene que estar inscrito para poder comprar o solicitar sus medicamentos. Rosario, para ir resumiendo, ¿qué es lo que necesita el paciente como documentación para presentar en la farmacia y poder retirar el medicamento que se requiere para su tratamiento? Bueno, el paciente tiene que estar en control en el hospital, haber tenido su control médico, tener su carnet de control del hospital y si viene algún tercero, algún familiar, algún vecino, traer el carnet de identidad del paciente o alguna fotocopia de carnet, que es más fácil que tengan un poder simple, que es más fácil que le puedan sacar una fotocopia a su carnet y nosotros le pedimos que lo corcheteen en su carnet de control y así se hace una vez y ya es suficiente, y con eso se pueden acercar a retirar los medicamentos a la farmacia en su fecha de control de retiro de medicamentos, que está escrita generalmente en el reverso de su carnet de control. Siempre le escribimos cuándo es su próxima fecha de control y cuántas recetas le queda, si tiene que sacar ahorita. Correcto. ¿Cuál es el horario de atención? Nosotros trabajamos de manera continua de lunes a viernes de 8 a 5 y el día viernes de 8 a 4. Correcto. Rosario, muchas gracias por acompañarnos, aclarar estas inquietudes que son importantes de poder ser evidenciadas ante nuestros telespectadores. Muchos de ellos son adultos mayores, ¿no? Y en consecuencia no entienden cómo de repente ellos se atendían de una manera y ahora hay que hacer un trámite más, pero que en el fondo lo que busca es regularizar el proceso, optimizarlo y garantizar que ese paciente esté consumiendo el medicamento específico por la cantidad de tiempo que dicta el tratamiento por el especialista. Sí. Lo importante es garantizar su atención, sus medicamentos y que él lo reciba conforme. Perfecto. Recibe conforme. Un viejo término que aplica bastante en este tipo de instancias. Rosario, muchas gracias por venir. Gracias. Rosario Álvarez, químico farmacéutico del Hospital Dr. Abel Fuentealba de la comuna de San Javier, que nos entregaba mayores antecedentes respecto de esta modificación de la circular 419, que en términos generales implica requisitos mínimos para verificar la entrega de medicamentos a un paciente, los insumos y la ayuda técnica que se garantice que efectivamente está favoreciendo a un paciente que se encuentra inscrito en la atención primaria de salud, el CEFAM, el POLI, la posta rural, en el caso específico de San Javier, y que también se atienda en el hospital previa inscripción. No es para cualquier paciente, sino que debe seguir este conducto y la documentación requerida, por cierto, para el retiro del medicamento, realizar el proceso de seguimiento correspondiente, el control también de este tipo de medicamentos que son muy específicos y lo más importante, entender que van en beneficio de las y los usuarios y que no constituyan un perjuicio. Va a demorar un poco más el proceso, no mucho, pero un poco más, a objeto justamente de transparentar, clarificar y ayudar a las personas que requieran de la atención, al menos en el caso específico de San Javier, de la farmacia de su principal recinto hospitalario. Volvemos en un ratito, hasta las 5, aquí en el 30 Te Ayuda.